Según la consultora McKinsey, las nuevas prioridades que hoy día tienen los directivos van a ser la brújula para determinar cuáles son las tendencias que pueden enfrentar las empresas, cuáles pueden ser los factores que afecten los entornos económicos y políticos, la cultura y la sociedad. Y estos elementos considerados como prioritarios para los directivos, van a determinar que estos tengan que ponerle muchísima atención a cuestiones que desde el punto de vista del management pueden ser, digamos, fundamentales para ellos, ¿no? Por ejemplo, hablo de digitalización, hablo de temas de sostenibilidad, de respuestas inmediatas frente a los entornos de la crisis, lo que revela que desde el punto de vista directivo y desde el punto de vista organizacional se va confirmando algo que también lo decía la propia consultora, ¿no? El valor de la persona se hace mucho más trascendente justamente en entornos como estos. Yo quiero darles los buenos días y además darle la bienvenida a este primer podcast que tenemos luego de algunas semanas a Gianfranco Castañola. Gianfranco Castañola es el CEO de apoyo, consultoría y además es presidente de AC Capitals. En verdad, Gianfranco no necesita mucha presentación. Creo que es una de las figuras más importantes del ámbito de la consultoría y, ¿por qué no, también decirlo, del ámbito directivo, que es justamente la razón por la que lo hemos invitado al podcast de Binatey Toyama, que tiene como uno de sus propósitos fundamentales entrevistar a personas como Gianfranco, que pueden en ocasiones como esta compartir parte de su conocimiento, parte de su experiencia, pero sobre todo su mirada. Gianfranco, bienvenido al podcast de Binatea y Toyama. Mi nombre es Luis Binatea, soy socio de la firma y estoy encantado de tenerte aquí. Encantado, Lucho, encantado de estar contigo y con todos ustedes y a la orden para tener una conversación abierta sobre los temas que son de tu interés. Gracias, Gianfranco. Estamos viviendo tiempos turbulentos, ¿no? Hace una semana, en un evento que ustedes organizaron que fue fantástico, se abordaron de manera transversal temas políticos, temas económicos, temas de orden social, que a mí me gusta vincularlos con el desempeño de las organizaciones porque finalmente los directivos tienen que hacerle frente no solamente al día a día de la gestión de una corporación, sino fundamentalmente a todo aquello que ocurre a su alrededor. Teniendo en cuenta esto, en tu opinión, ¿cuáles son las características o los atributos que debería tener un líder para hacerle frente a estos entornos turbulentos, políticos, sociales y económicos a los que me refería? Bueno, como decías al inicio, Lucho, o sea, creo que estaba implícito en toda tu reflexión inicial, que estos últimos 3 o 4 años han constituido un reto formidable para las organizaciones y para sus líderes, en el mundo y en el Perú. ¿No? O sea, el 2020 entró una pandemia, un evento absolutamente inesperado y sobre todo disruptivo, donde hubo actividades productivas que tuvieron que paralizar al 100%, con muy poca visibilidad de cuánto tiempo iba a durar eso, una inmensa incertidumbre. Y cuando empezamos a salir a comienzos del 2022, es decir, ok, empieza a verse el final del túnel de la pandemia, viene la invasión rusa a Ucrania, otro elemento absolutamente inesperado, también disruptivo, que ha generado pues no solo un gran nerviosismo sobre lo que puede venir en la humanidad hacia adelante, sino temas inmediatos de aumento de costos, de inflación, tasas de interés que se van a los cielos, mercados que se deprimen, etcétera, etcétera. Entonces, hay un conjunto de eventos inesperados que nos han obligado a todos, empresas, líderes o quienes lideramos empresas, a tener una inmensa capacidad de adaptación, a aprender a lidiar con la incertidumbre, ¿no? A romper paradigmas, a acelerar procesos, como tú mencionaste, por ejemplo, de digitalización, que estaban yendo a una velocidad, ¿no? A valorar la flexibilidad, líderes que no son capaces de transmitir una cultura de flexibilidad en este mundo tan cambiante, pues colapsan. Adaptar portafolio de bienes y servicios, ¿no? A este entorno cambiante. O sea, si se pensaba antes, por ejemplo, en una empresa de servicios profesionales que tenía un área financiera de compra y venta de empresas, pucha, de repente en la pandemia moverla más hacia reestructuración de empresas que pueden tener dificultades. Vas cambiando tu portafolio, adaptándolo, ¿no?
adaptar formas de trabajo, ¿no? Todos nos hemos tenido que mover hacia modelos primero de trabajo remoto, muy probablemente ahora de trabajo híbrido, y acelerar todos estos procesos de digitalización que mencionaba, empresas que han tenido que desarrollar canales digitales sobre la marcha, ¿no? Y finalmente, un elemento bien importante es la revalorización de la gestión de riesgo, ¿no? Sí, la gestión de riesgo como que los reguladores nos las impusieron a las empresas y de repente nos damos cuenta, oye, tenías razón, ¿no? O sea, hay eventos inesperados que tienen que obligarte a pensar en escenarios que nunca habías previsto, ¿no? Entonces, es la mezcla de este nuevo entorno el que obliga a tener líderes con capacidades que hemos tenido que desarrollar en el camino, ¿no es cierto? Porque si no moríamos en el intento. Bueno, gracias digamos, por lo amplio de la respuesta, pero yo quería hacer un poquito de énfasis en esta posición ventajosa que tienes tú de ser un consultor y a la vez participar en el directorio de importantes empresas en este país, lo que te permite tener una mirada doble, ¿no? La mirada interna, digamos, una mirada interna, pero digamos, general de una organización, pero también una mirada global, ¿no? Es decir, miras también alrededor de la empresa. Hoy día, con toda esta experiencia acumulada, con la visión que tú tienes como consultor y lo que te está tocando vivir en las empresas, ¿podrías decirnos si recuerdas o piensas que en los últimos 25 años, que es probablemente el periodo donde nuestras profesiones se han venido desempeñando, has estado expuesto a un entorno como el que tenemos hoy? Es decir, uno de tipo político, económico, bueno, precedido por una pandemia y, y también con un poco de turbulencia global, ¿no? Entonces, tú mencionabas lo de la guerra de Ucrania, la situación económica mundial. ¿Recuerdas un episodio similar, A así de ver, intenso? eh, si nos ponemos en este siglo, ubicémonos en este siglo, porque claro, en los años 80 tuvimos momentos, sobre todo los mayores que nos escuchan, lo recordamos y luego podemos hablar un poco de eso, muy complicado de terrorismo, hiperinflación y una sensación de falta de proyección de futuro en el país, ¿no? Entonces, por eso, si hablamos de los últimos, digamos, 25 años, del fin de los 90 y sobre todo en este siglo, no recuerdo un periodo tan complejo como esto, porque estamos hablando, Lucho, de eventos inesperados. Más allá de Steve Jobs y ahí algún libro que escribió, alguna conferencia que dio, o sea, realmente pensar que venía una pandemia, pues era una de un millón. O sea, en la matriz de riesgo que teníamos nadie lo incluía. Pensar que podía haber un país en el siglo XXI importante, relevante, ¿no? No un país del tercer, cuarto mundo, ¿no? Que invadiera otro con fines imperialistas, tampoco estaba en el radar, ¿no? Entonces, y con todo lo que ello implica para desacoplar todo lo que se había integrado con la globalización. O sea, cuando cae el muro de Berlín y empezamos a entrar en un proceso de globalización, como que la economía mundial se convierte en una sola gran economía, ¿no? Donde todo se produce en todas partes y todo se integra en cadenas de suministro en China, Vietnam, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, y todo es un mundo integrado, como una sola gran economía. Empieza primero a resquebrajarse con China, ¿no? La relación Estados Unidos-China que se pone tensa. Luego viene la pandemia que, que agrava las cadenas, que complica las cadenas de suministro, ¿no? Y obliga a ser un poquito más autártico lo que quisiéramos. Y ahora viene esta guerra que está partiendo el mundo en dos o en tres, ¿no? Entonces, hay una gran incertidumbre sobre qué significa, o sea, la globalización acabó, nos vamos a partir en bloques. Si yo tenía integrada mi cadena de suministro con 15 países, de repente tengo que mirar más cerca, lo cual, entre paréntesis, genera oportunidades para el Perú, luego podemos hablar de eso, ¿no? Entonces, tenemos, como bien dices, un mundo complicadísimo. Sobre eso, una región muy complicada. O sea, Latinoamérica ha sido en los últimos 20 años una región o 25 muy atractiva para la inversión, para el comercio, etcétera, etcétera. La Alianza del Pacífico puede ser un ejemplo, ¿no? Ejemplo, claro. Eh, un, un ejemplo de excepción de lo que puede pasar en otros lados. Y los cuatro países de la Alianza del Pacífico ya tenemos complicaciones de distinto grado. Entonces, la región es menos atractiva para atraer capitales. Y dentro de la región, el Perú es aún más complicado. Si yo te preguntara, Lucho,
¿Quién puede ser presidente del Perú en diciembre del 2023? Puede ser que sea el presidente Castillo, puede ser que sea la vicepresidenta Dina Boluarte, puede que sea en un gobierno de transición el presidente del Congreso, puede que haya habido elecciones y es alguien que no conocemos. Así Eso no es. debería ocurrir. Ese es el nivel de incertidumbre que vivimos, ¿no? Entonces, se enfrenta a un escenario muy complejo, pero siempre hay luces que luego podemos conversar, o sea, ¿no es cierto? Hay que tratar de ver el vaso medio lleno y no medio vacío, de bajo crecimiento, de caída de la inversión privada, de una confianza en niveles realmente bajos, con mucha preocupación por el lado de la inflación que está golpeando la capacidad de consumo de las familias y que estresa a las empresas porque no pueden trasladar todos los incrementos de costos a los consumidores. O sea, el mercado no da, con riesgos regulatorios, sobre todo en el lado laboral, que es el área de ustedes. O sea, no voy a hablar del tema, pero es indudablemente el Sí. mayor riesgo regulatorio que existe, ¿no? Entonces son definitivamente, como dices, territorios inéditos en los últimos 25, 30 años. Fíjate que yo tenía un poco la impresión tuya, ¿no? La sensación en los últimos años, no te diré de que teníamos la vida resuelta, pero sí que la teníamos más o menos estable, ¿no? Y de pronto comienzan a surgir una serie de eventos incontrolables que nos han llevado a un punto en el que nos toca vivir esta situación de turbulencia y de hechos inesperados que ocurren todos los días, ¿no? En el ámbito político, en el ámbito económico, pero ya también en el ámbito estructural, ¿no? Mirado así, el escenario que nos toca vivir, si tú tuvieras que definir cuáles son los atributos o las características que debería tener un líder, un directivo, así de integral, ¿no? ¿Cuáles serían las 3 o 4 más relevantes para ti, para A hacerle ver, frente a esto, ¿no? sí, yo creo que, a ver, a nivel de personas, de líderes, creo que primero tiene, a ver, son varios planos, ¿no? Uno tiene que tener resiliencia, porque hoy día lo que se necesita a nivel de país, de empresas y de líderes resiliente, o sea, tratar de sin caer en optimismo desmesurado, de ver el vaso medio lleno y no medio vacío, y transmitir eso a su organización. Segundo, la capacidad de flexibilidad y adaptación que mencioné hace un momento. Tercero, ser capaz de tomar permanentemente decisiones con información imperfecta e incompleta. Muchos, y los que venimos de economía aún más, Lucho, tendemos a decir, oye, no, yo necesito toda la información para tomar una decisión. Sí. Oye, Y esto no es la tienes nunca, imposible. pues. En el O nunca mundo la de hoy tienes, día, ¿no? sí, nunca la tienes y Nunca. menos en el mundo de hoy. Entonces tienes que tirarte a la piscina con información incompleta y ser capaz de en el camino adaptarte, corregir y cambiar de rumbo. En verdad, de irme hacia el sur, me estoy dando cuenta ahora, no importa, vamos hacia el sur, pero no perseverar en el error si te das cuenta en el camino, porque tienes que ser consciente que tomaste no, decisiones con información incompleta. Dicho esto, dicho esto, ¿no es cierto? Como características, creo que un buen líder debería mirar hoy día tres o cuatro cosas fundamentales, ¿no? Primero, la eficiencia. En un mundo donde los costos se están disparando como se disparan y son exógenos, hay que aceptar que vivimos no solo con el nivel de incertidumbre que hemos comentado en la primera parte de esta conversación, Lucho, sino también que no controlamos. Nosotros no controlamos lo que pasa en el resto del mundo. Eso no viene, ¿no? Entonces, frente a eso, tienes que responder con eficiencia. Tener tus costos bajo control, los márgenes brutos van a disminuir, pero tu margen evita donde hay gastos administrativos, de venta, etcétera, etcétera, tienes que defenderlo. Eso es lo que tienes que defender. Y aquí entra transformación digital, etcétera, 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 y una serie de iniciativas que tienes que poner en marcha. Lo segundo, que son temas ya que rozan un poco el área de ustedes, es defender el talento. O sea, hoy por hoy las empresas no pueden darse el lujo de perder su talento, más aún las de servicios en general, donde las personas pesan muchísimo. Atraer, retener, desarrollar talento, hoy día es más valioso que nunca. Entonces, si vas a cortar costos, mira que cortas, pero no cortes talento que después te cuesta mucho formar, reclutar, ¿no? A mí me decía un amigo de Nueva York, del área de banca inversión,
una boutique, ¿no? De banca de inversión, me decía, esto era pre-pandemia, ¿no? Hay que ponerse un poquito en los horarios pre-pandemia, decía, mi capital se va de la empresa todos los días a las 8 de la noche y regresa al día siguiente a las 9 de la mañana. Ese es el capital de la empresa. Y es el talento, ¿no? Y creo que es una buena manera de graficar de lo que se trata. La tercera, y aquí tratando de mirar un poco el vaso medio lleno, Lucho, medio lleno. es que el Perú es una economía de unos 250.000 millones de dólares de PBI. O sea, ya somos una economía 3, 4 veces más grande de lo que éramos hace 20, 25 años. ¿Ok? Entonces, aún con tasas de crecimiento muy bajas, producto de todo lo que hemos comentado hace un momento, de 2%, hay oportunidades de crecimiento y de hacer negocio. Las hay. Es cuestión de tener la vocación de usar data, herramientas de analytics, mirar el mercado y tirarse a la piscina. Oportunidades de crecimiento hay. Hay empresas que están creciendo en esta coyuntura tan difícil. Y un cuarto elemento que ya es más, yo diría, puntual a determinadas empresas, porque depende de la naturaleza de tu negocio, es mirar afuera, ¿no? O sea, después de todo lo que el Perú ha desarrollado los últimos 30 años, en capacidad de competitividad, en desarrollar cuadros gerenciales, etcétera, etcétera, hay una serie de industrias, sectores, actividades productivas en que el Perú puede competir afuera. Y hay que tirarse a la piscina y salir, ¿no? Y no quedarse mirando y quejando acá. Al mirar afuera estás diversificando tu riesgo. Claro, Eso. diremos, la región está complicada, pero tener un pie en Colombia, Ecuador, Chile, ¿no? En algunas actividades de repente hasta Argentina, ¿no? Una economía muy riesgosa, pero, ¿no? Brasil es más complicado, pero empezar a mirar algo en Centroamérica, qué sé yo, es posible, ¿no? O sea, esfuerzos de internacionalización hay que hacerlo como ejercicios, ¿no? Como ejercicio al menos y luego avanzar. Entonces, creo que líderes con esas características y empresas que miren lo que te acabo de transmitir, creo que es básicamente lo que pensaría, ¿no? Sobre la pregunta que me has hecho. Te escucho e inmediatamente recuerdo nuevamente el evento de la semana pasada y sobre todo esos 15 minutos que nos regaló Julio Velarde, ¿no? Que nuevamente creo que hizo un ejercicio de mirada del vaso medio lleno, ¿no? Más que medio vacío. Y bueno, dijo varias cosas interesantísimas, ¿no? Pero también habló de la experiencia, ¿no? Casi casi que nos dijo, ustedes que son más jóvenes que yo, no están acostumbrados a cómo funciona el mundo y el mundo es más simple de lo que parece y se puede finalmente hacer cosas. Y mostró una serie de datos interesantísimos que mostraban valga la redundancia, ¿no? La fortaleza, ¿no? De la economía peruana, ¿no? Poca gente, por ejemplo, puede hacer un análisis como el que has hecho tú, de de crecimiento del PBI de los últimos años y efectivamente es 3 veces más grande de lo que solía ser este país y eso le permite al mismo hacerle frente a una serie de eventos complicados, ¿no? Entonces, el Perú tiene sus problemas, pero también es un país que permite hacer cosas y ahora hay que aplicar todas estas características o atributos que tú mencionabas y probablemente con ellos se pueden hacer cosas buenas y efectivamente hay empresas que están haciendo cosas buenas, hay empresas que están saliendo, hay casos de éxito que confirman lo que tú estás compartiendo con nosotros, ¿no? Dicho esto, ¿tú puedes identificar algunos casos que a ti te parezcan de éxito y que confirman la impresión que tienes y que pueden animar a algunas personas a tomar decisiones de nuevos negocios en nuestro país o eventualmente de salidas exitosas dentro de la región? Porque no es necesario irse a Europa a hacer abrir nuevos negocios, ¿no? Sino que puede ser, como dices tú, poner un pie en Colombia, otro pie en Argentina o en Chile o en Ecuador. Sí, yo creo que hay varios casos ya de empresas peruanas que han incursionado con éxito fuera del Perú, más allá del clásico caso de AG Group, ¿no? Llevando este modelo de colas B a mercados, identificando mercados masivos, Sí, claro. donde la gente toma mucha gaseosa, gaseosa cara, y vemos que una gaseosa de calidad, un peldaño abajo Eso, en precio, ¿no? así Ese es es, un caso eso. ya muy conocido, ¿no? Hay otro caso quizás que ha pasado un poquito más debajo del radar. Por ejemplo, tienes el caso de Talma. Talma es una empresa de servicios aeroportuarios y que
poco a poco ha ido creciendo en la región, ya tiene operaciones en Ecuador, tiene operaciones en Colombia, tiene operaciones en México, ¿no? Y creo que lo que le permite competir en esos mercados y con ganas de incursionar en otros mercados, ¿no? Nosotros lo hemos ayudado a incursionar, por ejemplo, en el mercado colombiano, en apoyo, hemos sido asesores de ellos. Y claro, ¿en qué se apalanca Talma? Se apalanca en el enojo que ha podido desarrollar de la industria, en las relaciones que ha podido desarrollar con clientes, aerolíneas, etcétera, etcétera, y el prestigio que ha logrado para que le den ese espacio de crecimiento. Entonces, ese es un ejemplo, Talma, que una empresa como es B2B, ¿no? O sea, atiende a negocios, tiene un perfil mucho más bajo, ¿no? Tienes el caso también, por ejemplo, en otra escala del grupo Intercorp, en su parte educativa, Innova, que está creciendo en otros países latinoamericanos con su modelo de colegios. Y estoy hablando de casos que son un poco menos conocidos, ¿no? Que Claro, otros que pueden haber salido, ¿no? Y ahí tienes, por ejemplo, en el caso de Intercorp, un grupo que apostó por el crecimiento de la clase media y que le ha ido en general realmente bien, ¿no? Es una apuesta al crecimiento de una clase media que es jalada por el crecimiento de la economía y que ha podido incursionar tiene un portafolio de productos y servicios muy atractivo y que sigue apostando por el Perú, ¿no? Porque sigue construyendo centros comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí hay casos como los que te comento, ¿no? Y creo que hay un tema ahí, Lucho, que es parte de la resiliencia del Perú, ¿no? Que es, digamos, si uno piensa en la informalidad tiene varios tipos de informalidad. Hay una informalidad que colinda con la ilegalidad que hay que combatirla, ¿no? eso O hay que sea, combatirlo, ¿no? informalidad vinculada al contrabando, a la tal ilegal, a la minería ilegal, ¿no? Esa hay que combatirla con todas las armas de la ley. Hay una informalidad también de sobrevivencia. El Perú no tiene seguro de desempleo, como saben bien ustedes como expertos, ¿no? Entonces la gente tiene que emplearse y sobrevivir porque el Estado no le va a dar nada, ¿no? Pero hay otra informalidad que es más de emprendimiento, ¿no? Y es una informalidad de emprendimiento que empieza como informal y poco a poco se va formalizando y entrando a la formalidad, ¿ya? Y tenemos, Lucho, decenas, centenares de casos de empresas que empezaron así hace 20, 25 años y que han ido creciendo y que vendían 1, 2, 3, 5 millones de soles como informales y que hoy día en una semiformalidad o crecientemente formalidad están vendiendo 50, 100, 200 millones de soles. Es impresionante. Sí, Y ustedes deben estar probablemente ayudando a uno de ellos a ver cómo transitan en este mundo, pero eso mantiene vivo el Perú. sí, Ese sector emergente que apuesta por ser crecientemente formal, eh, es, es realmente parte de lo que le da un sentido de futuro al Perú, ¿no? Y que me hace ser un poco optimista por ese lado, ¿no? Son sí. empresas, como te digo, que están en distintas actividades y que, reitero, o sea, basta con ver este Perú Top 10.000 y ver empresas que hace 25 años uno no sabía que existían. Es absolutamente cierto. Bueno, claro, ya por una cuestión profesional nos ha tocado ver o encontrarnos con empresas que de pronto no sabíamos que existían y que son importantísimas, ¿no? En sectores textiles, en sectores industriales y que tienen una relevancia enorme en la economía, pero sobre todo socialmente, porque finalmente le dan muchísimo trabajo a personas que antes no lo tenían o que simplemente por cuestiones de acceso a transporte tienen dificultades para acceder a esos puestos de trabajo. Lo que me hace sentir a mí lo mismo que tú, ¿no? Esperanza y sobre todo mucha fe en el futuro de un país que desde adentro es capaz de hacerle frente a las adversidades. Esto me hace pensar en algo que te quería preguntar, ¿ya? Esto acá no tiene que ver con la dirección necesariamente en términos de management, ¿no? Pero sí que tiene que ver con las responsabilidades de un directivo, ¿no? En un país como el nuestro. Se habla mucho del ruido político. Yo creo que ese ruido político, además, genera una nubosidad que no nos permite ver cosas espectaculares como estas que acabamos de comentar, ¿no? Pero lo cierto es que existe, ¿no? Y ese ruido político, en nuestro caso,
en el caso peruano, de los últimos 3 años, 4 años, ha venido acompañado de una tremenda polarización, ¿no? Pareciera ser que todos los peruanos estamos peleados, ¿no? Y nadie es capaz de aceptar la opinión del otro y basta que haya una pequeña divergencia para que automáticamente lo segreguemos, ¿no? No piensas como yo, entonces no existes. O peor aún, no piensas como yo, entonces me peleo contigo. Y esto no solamente se expresa en el ámbito electoral, sino que se expresa también en el ámbito social. Y eso lo vemos desde las empresas, desde las consultorías y desde nuestro rol como ciudadanos todos los días. ¿Cómo piensas tú que debe actuar o de qué manera debería aportar un directivo a un entorno como ese, polarizado, de gente peleada, que no quiere mirar en un mismo sentido, sino frente al otro, ¿no? O contra el otro, peor aún, ¿no? Mira, coincido plenamente contigo. La polarización hoy día es evidentemente un fenómeno mundial, ¿no? O sea, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa, lo vemos en la región y lo vemos evidentemente en el Perú, ¿no? En el caso específico del Perú, ¿no? Que es un poco hacia donde va tu pregunta, claro que nos ha hecho mucho daño, ¿no? Ha fracturado la sociedad. ¿Sabes qué? Ha eliminado, Lucho, espacios de debates, discusión de ideas. Antes discutíamos ideas. Sí, Ahora, si la idea viene de ti, la descalifico porque tú estás al otro lado, independientemente que sea una buena iniciativa o una mala iniciativa. Antes discutíamos de ideas, ¿no? Entonces, y eso empobrece las políticas públicas, porque no te pones de acuerdo, porque no logras consensos, no convences a la otra parte. Pero aparte, socialmente nos ha alejado de amigos y parientes. ¿Quién a raíz de la última elección no se ha distanciado de gente que era cercana? eso, Sencillamente porque tú votaste distinto que yo y yo no tolero el voto tuyo. Tu voto es para mí un insulto, ¿no? Entonces, y hemos perdido amistades, alejado de parientes y todo esto. Y esto lo quiero poner en un contexto, Lucho, que en un país como el Perú, que tenía muy bajos niveles de confianza interpersonal, ha terminado destruyendo aún más este concepto. La confianza es un elemento clave de la cohesión social y del desarrollo económico. Tú necesitas confianza para invertir, necesitas confianza para contratar gente, necesitas confianza para contratar en general, para comprar o vender, para comprar un departamento, incluso, ¿no? O sea, para lo que quieras comprar o vender, necesitas confianza. La confianza es un elemento fundamental en el desarrollo de las sociedades a todo nivel, cultural, social y económico. Sin confianza, pucha, no colaboras, no innovas a nivel país, a nivel empresa, a nivel institución, ¿no? Esto es un reto de Latinoamérica. Ya Latinoamérica tiene los índices de confianza más bajos, de los más bajos del mundo, ¿no? Y evidentemente, hacer que volvamos a confiar o que reconstruyamos la confianza entre los ciudadanos es una tarea de larguísimo plazo que pasa por políticas públicas apropiadas, reconstrucción de instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es una tarea monumental, pero que tenemos que acometer, porque sin confianza no vamos a ningún lado. totalmente de O acuerdo. todo se vuelve muy caro, ¿no? O sea, transar se Sí, vuelve caro. O sea, si tú no tienes confianza en las instituciones y en las personas, transar tú, y el mundo crece en base a transacciones, ¿no? Entonces, dicho esto, a ver, ya dentro de cada empresa, dentro de cada institución, aterrizando ya tu pregunta, ¿qué podemos hacer? Para mí el tono, la cultura, todo de una empresa viene de arriba. O sea, los líderes somos los que tenemos la responsabilidad de generar esos espacios de confianza, al menos dentro de nuestras instituciones, ¿no? Somos los líderes los que debemos ser conscientes que somos, que de alguna manera nuestro comportamiento marca el comportamiento de la empresa. Si tú tienes un líder que es una persona que maltrata o que es corrupto, qué sé yo, eso percole en la institución. Pero si tú tienes un líder que tiene ética, que respeta la cultura y la promueve, pues eso percola y la institución se alinea a eso, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que ser un líder en una organización es generar una cultura que promueva, la, que promueva, por ejemplo, la meritocracia, que es parte de la confianza.
que se sepa que la gente crece en la organización por sus propios méritos y no porque le cae bien o le cae mal al jefe, ¿no? Y esto dentro de la organización, pero también muy importante cómo la organización, la empresa, se relaciona con el resto de la sociedad, que ya nos lleva a un tema más amplio, cómo se relaciona con el Estado, con sus consumidores, ¿no? Si tú tienes una empresa que lo que busca implícitamente en sus políticas de precios o de trato de clientes, cómo le saco más al cliente, pues eso también percola. Pero si lo ven como un win-win, cómo ganamos nosotros y ganan los clientes, es otro elemento que genera también confianza, ¿no? Y desde la empresa se puede empezar a construir estos espacios, ¿no? En muchos ámbitos con stakeholders, la relación con el Estado, la relación con la política, etcétera, etcétera, ¿no? No, absolutamente, ¿no? Que parece mentira, ¿no? Pero eso que escuchamos siempre, como de pronto en momentos como este adquiere absoluta importancia. Primero, los valores, ¿no? De una organización, obviamente los valores de una persona, los estilos de dirección, ¿no? Todos ellos, cuando se aplican correctamente, como dices tú, contribuyen a generar confianza, que es lo que necesitan las organizaciones, en fin, y necesita el país. Eh, Tampoco quiero quitarte mucho tiempo, pero me No, gustaría hacerte encantado. una última pregunta. Y Dale, la dale. última que hago siempre es de tipo personal. No te asustes, no es nada, es de tipo personal porque ahí quiero aterrizar un poco la reflexión que tú has hecho, que me parece acertadísima y que comparto plenamente, ¿no? Pero va más o menos por lo siguiente, ¿no? ¿Cómo construyes confianza tú? ¿Qué enseñanza puedes compartir tú con nosotros acerca de la manera que tienes de construirla? Yo, por supuesto, tengo plena confianza en ti, ¿no? Y podría dar mi visión de cómo la construyes, pero a mí me gustaría que tú nos des un par de ideas acerca de cómo ves tú tu proceso de construcción de confianza con personas, con una empresa, dentro de una organización y eventualmente con el Estado, ¿no? A nivel personal, ¿no? O sea, a ver, ¿qué se me ocurre? A ver, esta pregunta es bien compleja, ¿no? Porque es hablar de uno mismo y eso es complicado, ¿no? Pero creo que hay varios principios que uno tiene que tratar de seguir y aferrarse, ¿no? Eh, Primero, la consistencia, ¿no? O sea, entre lo que dices y lo que haces tiene que haber una consistencia, porque si no, la gente no cree, ¿no? Y tienes que tener un sentido de conciencia, porque si es que no lo haces, aparte, deberías sentirte mal, decir, oye, dije que dije algo, pero yo salgo a la calle y actúo de otra manera, ¿no? Entonces, tratar de ser consistente en todo lo que digas y hagas es para mí un punto de partida, ¿no? Uno segundo, tener claro en la organización, por ejemplo, cuáles son los principios innegociables. Hacerlos transparentes y claros y que la gente sienta que estás eh, respetando esos principios. Hay tres, cuatro cosas que para mí son innegociables, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En apoyo tenemos un pilar de la organización que es queremos tener un sentido de perpetuidad. ¿Qué es perpetuidad? Que los socios viejos nos iremos yendo, vendrán socios medianos, vendrán socios jóvenes y apoyo seguirá. Apoyo cumple este año, Lucho, 45 años. Es un montón de tiempo, No es un montón de tiempo. ¿ya? Pero mi sueño personal es que cumpla 45 años más. ¿Ok? No somos un grupo de patas que nos hemos juntado a hacer un negocio y que ya como nos jubilemos, pues apagamos la luz y bacán, tuvimos una linda experiencia, ¿no? Queremos que haya un sentido de trascendencia, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, uno de tus directores, José Carlos Saavedra, es uno de los jóvenes de la nueva generación de apoyo, ¿no? Exacto. ¿Ya? De los socios de la nueva generación de apoyo, ¿no? Entonces, y este sentido de perpetuidad te marca conductas, porque al tener eso, tienes que pensar en cómo, tienes que ser consistente, y aquí va uno de los temas importantes que decía al comienzo, ¿no? Tienes que ser consistente, porque si quieres tener sentido de perpetuidad, tienes que dar oportunidad a jóvenes para que crezcan, tienes que retenerlos, tienes que hacerlos sentir parte de este proyecto a largo plazo. También influye en tu selección de clientes, ¿no? Oye, y de encargos. Oye, este encargo está medio complicado en términos valorativos, ¿no? Entonces, claro, nos puede dar un montón de plata, pero, afecta este sentido de perpetuidad, porque, porque daña la marca,
¿no? Entonces, o sea, tener estos principios básicos, y te he puesto uno de los que tenemos en apoyo, ¿no? Es, creo que fundamental y que va construyendo confianza dentro de la organización, ¿no? O sea, saber que hay cosas innegociables y que esto viene desde arriba y que todos estamos alineados. Y uno bien importante es el respeto, la promoción y respeto a la cultura, ¿no? Que es lo más complejo, es casi el alma de la empresa, es algo que no se ve, que no puedes escribir, tú no puedes escribir, oye, la cultura del estudio de ustedes o la empresa nuestra es esta, porque es un cliché, es una cultura abierta, de respeto, y la puedes poner hasta Odebrecht, probablemente la tenía escrita, Claro, ¿ya? exacto. ¿Ya? La idea es O sea, refinarla, ¿no? claro, a mí me definió muy bien para el tema de servicios profesionales, mejor dicho, encontré una muy buena definición en un libro de servicios profesionales que ustedes y nosotros compartimos, somos parte de la misma industria, digamos, ¿no? Que decía, la cultura es aquello que refleja cómo esperan tus colaboradores que se comporten entre ellos y con los clientes. Es decir, frente a un cliente, yo esperaría que cualquier colaborador de nuestra empresa se comporte igual, en términos éticos, de trato, ¿no es cierto? Y dentro de la empresa, lo que los colaboradores esperan, cómo se comporten uno con otro. Si hay uno que tiene un comportamiento, llamémoslo distinto, es alguien que no está inmerso en nuestra cultura, ¿no? Que es otro elemento también fundamental de la confianza, ¿no? Creo que esas son unas reflexiones rápidas que se me Oye, vienen, Lucho, gracias. ante No, esta no, pregunta. rápidas, pero muy profundas, ¿no? Y la verdad que te las agradezco, sobre todo por la, digamos, confianza y además, amabilidad con las que las compartes a propósito de mi pregunta. En relación con esto último, y para confirmar lo que tú dices, en mi experiencia personal, el el mejor gestor de personas que yo he conocido en mi vida fue, poquito antes de serlo, el mejor gerente de marketing de una empresa, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Que en una organización con tu equipo te tienes que portar igual o mejor que con tus clientes, ¿no? Y lo aprendí a esta persona mayor que es una persona a la que quiero mucho. Bueno, Gianfranco, de verdad que muchísimas gracias por el tiempo, por compartir todas estas experiencias y sabiduría conmigo en esta conversación. Y yo creo que ha sido uno de los episodios más interesantes que hemos tenido en el podcast de Pinate y Toyama. Así que en nombre mío y de todos los miembros del estudio, quiero que expresarte ese agradecimiento. Y respecto de los siguientes podcasts, también quisiera hacer luego un anuncio, pero quisiera darte la palabra para que menciones alguna cosa final. No, 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 no. Sencillamente quizás que ser conscientes que en el país hemos pasado pues de un periodo de extremo temor hace un año. Ahora hemos transitado uno de medio de depresión colectiva, ¿no? Pero que recordar que aparentemente somos más resilientes de lo que creemos, ¿no? Y más Tanto a nivel de, resistentes. mucho más resistentes a nivel tanto de la economía, que sabíamos que éramos resistentes y está resistiendo todo este mal gobierno que tenemos, como instituciones políticas, ¿no? O sea, hay una parte de nuestra de nuestras instituciones políticas, Defensoría del Pueblo, Fiscalía de la Nación, Tribunal Constitucional, Contraloría, ¿no? Que están Poder judicial mismo, ¿no? resistiendo, Poder Judicial mismo, correcto, Poder Judicial mismo, ¿no? Etcétera, ¿no? Que están cumpliendo un rol institucional que es encomiable, ¿no? Y que esto debiera generarnos cierto optimismo de que pasados estos momentos turbulentos, ojalá pues nos derrumbemos al progreso como lo sentíamos hasta hace no mucho, ¿no? Claro, bueno, creo que has transmitido ese optimismo de la manera más acertada posible. Así que nuevamente, gracias. Yo los invito a seguirnos en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast, buscándonos como Binate Toyama Podcast, y también pueden ver este video completo más adelante en nuestro canal de YouTube. Así que hasta el próximo episodio de Binate Toyama Podcast y nuevamente, Gianfranco, un placer tenerte aquí Un abrazo a todos ustedes y a todos los que nos escuchan. y a todos los amigos de apoyo además. Gracias, chao.